personal, el programa de WIS Estéreo 96.9 sobre desarrollo personal. Fernando Rivero, solo inspiración. ¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a este encuentro muy personal. Aquí estamos preparados con la mejor energía, nuestro compañero Hernando Vega en el control y quien les habla, Luis Fernando Rivero. Les agradecemos por su amable sintonía a esta hora con los 96.9 de WIS Estéreo y por supuesto también saludamos a nuestra audiencia digital conectada a través de la plataforma emisoras.wis.edu.co. Les recuerdo que este es un espacio donde hablamos diversos temas relacionados con la pareja, la familia, el ámbito profesional y en general sobre el crecimiento personal, así que bienvenidos y bienvenidas. ¿Quién lo creyera? Pero actualmente todavía son muchos los temas tabú que nos afectan como sociedad y sobre todo aquellos que tienen que ver con nuestra salud mental y física. Hoy en Muy Personal estaremos hablando de los motivos por los cuales algunas enfermedades siguen siendo objeto de vergüenza, discriminación o rechazo. Por ejemplo, en el caso de los hombres, hablar de problemas de disfunción eréctil, problemas de próstata o alguna enfermedad de transmisión sexual es motivo de vergüenza y prefieren mantener en secreto su patología, ignorando en muchas ocasiones los síntomas antes de tomar cartas en el asunto, bien sea por pena o por miedo de afrontarlo con su círculo cercano. En el caso de las mujeres, el tema de la ansiedad, la depresión, incluso situaciones de aborto, se han convertido en un verdadero viacrucis y muy difícil de afrontar con sus familiares. Para hablar sobre este tema me acompaña el psicólogo santandereano Jair Rivero Torres. Él es especialista en intervenciones psicosociales, quien nos ayudará a entender este fenómeno y también a darnos luces para afrontar de manera asertiva estos tabúes y contribuir con algunas recomendaciones sobre la manera adecuada de manejarlo. Empiezo por preguntarle, doctor Jair, ¿por qué se da este fenómeno de ocultar el diagnóstico de enfermedad? Bienvenido a Muy Personal. Fernando, muchísimas gracias por la invitación a tu programa Muy Personal y un saludo muy especial para la audiencia del programa. Antes de entrar a definir el por qué se da ese fenómeno de ocultamiento en un diagnóstico de enfermedad, es importante definir la palabra tabú o a qué hacemos referencia cuando hablamos de tabú. Y vamos a entenderlo como aquella prohibición o inhibición resultado de una aversión emocional o costumbre social. Aquí empezamos a identificar y analizar dos elementos claves en el por qué se presenta ese ocultamiento. Primero, la aversión emocional, que es aquella evasión que presentamos frente a alguna situación particular o tema en nuestro entorno. ¿A causa de qué? De experiencias o situaciones desagradables que hayamos experimentado en el transcurso de nuestras vidas. Y por otra parte, y segundo, el rol de la sociedad, la presión que ejerce permitiendo reforzar esos pensamientos erróneos frente a situaciones de la vida. Algunas de ellas vamos a encontrarlas justificadas dentro de un contexto más general a través de la raza, la religión o patrones culturales. Es decir, ese tabú se presenta a través de una construcción social. No nacemos con esos pensamientos erróneos ni con esos pensamientos irracionales. Simplemente son aprendidos a través de nuestros patrones culturales específicos. Creer que algo no es digno de mencionar, de compartir, han afectado aún hoy a muchísimas personas y los temas de salud son los más perjudicados. Ahora trasladándonos a los tabúes de las enfermedades de tipo físico o psicológico. En el caso de las enfermedades de transmisión sexual, existe un trasfondo de dicho ocultamiento y es que todo aquello que tenga que ver con lo relacionado al desarrollo e información de nuestra sexualidad se mantiene reservado o no es natural hoy en día hablar aún sobre temas de sexualidad. Es decir, no hay unos espacios específicos desde un contexto educativo, social o familiar. Encontramos campañas, de hecho, o de pronto podemos encontrar campañas sobre el uso correcto del preservativo, el comunicarle a la pareja, etcétera, pero no se crean espacios realmente idóneos donde se pueda llegar a manifestar o expresar emociones, que es allí donde radica el problema en general.
el que podamos expresar y se creen esos espacios en la familia, en lo educativo y en un contexto social particular. Las consecuencias que trae ese ocultamiento en torno a los temas de sexualidad van desde situaciones de abuso sexual, enfermedades de transmisión sexual, la cultura del no respeto por las diversas orientaciones sexuales, problemas de eyaculación precoz, embarazos no deseados, etc. Entonces, ese trasfondo o ese ocultamiento de la sexualidad lo que permite o lo que genera son esas consecuencias como tal. Por otra parte, en el caso de los hombres, temas como la disfunción eréctil o de los problemas de próstata están bajo patrones culturales machistas que no permiten manifestar en los hombres o hacer frente de manera profesional o adecuada a ese tipo de problemas de salud, que es básicamente lo mismo que pasa con los temas de salud mental. Aún hoy en día, el acudir a psicólogo o acudir a psiquiatra es mal visto o aún no está tan bien socialmente aceptado. ¿Por qué? Porque tenemos un desconocimiento real de lo que son situaciones o problemas como la ansiedad, el estrés, no sabemos realmente qué es un trastorno de bipolaridad. A raíz de ese desconocimiento y de esos pensamientos erróneos e irracionales, se crea toda esa cultura del no asistir o del evitar asistir a ese tipo de profesionales de salud. Muy personal, el programa de WIS Estéreo 96.9 sobre desarrollo personal. Fernando Rivero, solo inspiración. Definitivamente el machismo es una de las grandes razones por las cuales muchos hombres aún prefieren ocultar o hacerse los locos con temas relacionados con la próstata, por ejemplo, porque pues esta es una patología que, como ustedes saben, pues se descubre a través del tacto rectal y obviamente es motivo de bullying y de chistes machistas entre los hombres, como también lo es el tema de visitar al psicólogo o al psiquiatra, porque socialmente pensamos que solo los locos son los que necesitan esta clase de atención profesional. Pero entonces me surge una nueva pregunta, doctor Jair, y es ¿por qué considera que existen enfermedades, y abro comillas, socialmente aceptadas? Cierro comillas. Totalmente de acuerdo, Fernando, así es. Ahora, ¿por qué existen enfermedades socialmente aceptadas? Antes habría que definir cuáles son aquellas enfermedades o problemas de salud socialmente aceptados o que no son tan mal vistos ante la sociedad. Aquí vamos a tomar el ejemplo principal o el más común, que es el asociado al consumo de sustancias psicoactivas. Vamos a citar una encuesta nacional de consumo de sustancias psicoactivas realizada en el año 2019 por el Ministerio de Salud. Allí se tomó una población de entre 12 a 65 años de edad, el total de la población nacional. ¿Qué nos arroja esta encuesta o qué resultados principales nos arroja? Nos dice que el 84% de dicha población ha presentado o presenta consumo de alcohol, es decir, bebidas alcohólicas como la cerveza, el vino, la chicha o licores. El 33% de la población ha consumido o consume tabaco, cigarrillos, pipas o puros, etc. Las cifras son alarmantes, ¿por qué? Porque el consumo de alcohol o de tabaco genera problemas también de salud en general, tanto físicos como problemas de salud mental también o problemas dentro del hogar. ¿A qué se debe que estas cifras vayan en aumento y no sea una cifra tan alarmante para la sociedad? Recordemos que cuando hablábamos del tabú encontrábamos dos elementos: uno, la evasión de la expresión de las emociones, y segundo, lo que es el reforzamiento de la sociedad frente a esta conducta, ¿sí? Lo que es la construcción social del tabú, de esos pensamientos erróneos. Aquí vamos a añadir un tercer elemento muy importante, y es un proceso psicológico básico que se da en los seres humanos, y es la percepción. Específicamente aquí, la percepción del riesgo. ¿Qué es eso? La percepción del riesgo es la habilidad de detectar, identificar o reaccionar ante una situación de potencial daño. Sí, es un proceso espontáneo, inmediato, que nos permite a nosotros realizar estimaciones o juicios acerca de situaciones en función de la información que seleccionamos y procesamos. Esa percepción del riesgo se da en un acto subjetivo e individual, por tanto está influenciado por las siguientes situaciones o experiencias. 1. La edad de la persona, su nivel de formación, la experiencia que haya tenido con trabajos anteriores, creencias previas, y tiene que ver mucho los patrones culturales también que anteriormente habíamos hablado, y aspectos sociales. ¿Por qué esa percepción del riesgo frente al consumo de sustancias psicoactivas es inadecuada?
Las situaciones en las que interviene la percepción del riesgo son por infravaloraciones de ese riesgo, el consumo de sustancias psicoactivas, alcohol y tabaco, invitando a proporcionar ese consumo. Tiene dos factores principales. Uno, la ausencia de visión del riesgo, es decir, la persona no ve ese peligro de consumir, no me hace daño, puedo controlarla, no soy alcohólico. Segundo, la presión social. Ingerir licor en espacios y eventos sociales está naturalizado en nuestro contexto, no está mal visto, es normal. No es tan alarmante ver a un menor de edad de pronto consumir una cerveza. A nivel general no está tan mal visto. Y ese tipo de conductas que se han aprendido a través de la observación, a través de la imitación, a través de aprendizajes vicarios, lo que hacen es reforzar y naturalizar este tipo de conductas. Por ende existen esas enfermedades o conductas que afectan nuestra salud que son socialmente aceptadas o no tan mal vistas socialmente. Muy personal, el programa de WIS Estéreo 96.9 sobre desarrollo personal. Fernando Rivero, solo inspiración. Para quienes recién se conectan con nosotros en Muy Personal, estamos hablando con el psicólogo santandereano Yair Rivero Torres acerca del tabú que todavía existe sobre algunas enfermedades físicas y mentales. Y él nos acaba de explicar el por qué hay otras enfermedades como el tabaquismo, el alcoholismo, incluso la adicción a los juegos de azar, que son socialmente bien aceptadas. Y es impresionante esa comparación porque claramente somos individuos que actuamos bajo la imitación y hemos crecido viendo familiares y amigos consumiendo licor, cigarrillo, etcétera, y esto nos ofrece la ilusión de creer que esos comportamientos son naturales, cuando en realidad también esconden graves enfermedades, pero obvio no son tabú ni generan asombro entre quienes nos rodean. Pero entonces, doctor Yair, me gustaría que nos compartiera cuáles son las consecuencias a nivel emocional de ocultar o mantener bajo perfil un diagnóstico de alguna de esas enfermedades denominadas tabú. Así es, Fernando. Y ese no asombro o naturalización de la enfermedad o de ese problema de salud, en el caso de las socialmente aceptadas, o desde el otro punto de vista, esa sensación de incertidumbre, miedo o rechazo de las que socialmente no están aceptadas o las que son las enfermedades tabú, generan una serie de consecuencias a nivel emocional. Respondiendo a tu pregunta, aquella tensión que genera el ocultar o evadir problemas de salud a causa de los tabúes se ven reflejadas en los problemas de salud mental. Dentro de las principales situaciones que se derivan de ese silencio y evitación encontramos cuadros de estrés, entendiendo el estrés como una reacción fisiológica ante una demanda del medio que nos rodea cuando nos sentimos directamente amenazados o involucrados, ¿sí? ¿Qué permite eso? Facilitar la aparición de problemas de salud, por ejemplo como la hipertensión, ¿sí? O puede evolucionar más allá en cuadros específicos de ansiedad, ¿sí? Cuando ya empezamos a hablar de ansiedad, estamos ya hablando de que aquellas ideas erróneas o aquellos pensamientos irracionales se han arraigado más en la persona y esto ya genera unos comportamientos o unas reacciones a nivel fisiológico que también empiezan a trastocar lo que es el diario vivir de la persona. Al punto, digámoslo así también, en cuanto a la afectación de problemas de salud mental, que se puede llegar a presentar la aparición de un trastorno depresivo mayor con el tiempo, si no se le da buen manejo o un tratamiento profesional o adecuado ante esas situaciones iniciales. Por eso a lo largo del programa hemos hecho bastante énfasis en la importancia de generar espacios donde podamos expresar nuestras emociones. Ahí es donde la sociedad, la familia y las instituciones educativas juegan un rol importante porque es donde deben promover o crear esos espacios de comunicación asertiva donde las personas en sus diferentes etapas de vida, ¿sí?, tengan la capacidad, la confianza para poder expresar situaciones particulares que estén manifestándose o que estén vivenciando en su momento. Muy personal, el programa de WIS Estéreo 96.9 sobre desarrollo personal.
Fernando Rivero, solo inspiración. Gracias por continuar con nosotros aquí en Muy Personal. Bueno, indiscutiblemente uno no se alcanza a imaginar el impacto tan grande que causa a nivel emocional vivir con la presión que ejerce la sociedad de tener que ocultar o callar una enfermedad denominada tabú. Si bien es cierto, nadie quiere enfermarse o tener que lidiar con una situación así que de por sí ya trae sus consecuencias, como para sumarle otra carga como lo es el silencio casi que obligado para evitar señalamientos y cuestionamientos. Doctor Jair, para finalizar, ¿cuáles serían las recomendaciones o sugerencias que podemos compartir con nuestros oyentes para darle manejo a este tema? Exactamente, Fernando, así es. Ahora, dentro de las recomendaciones o sugerencias que podemos compartir con la audiencia para darle manejo a este tema del tabú en cuanto a las enfermedades o problemas de salud asociadas a la salud en física en general o problemas de salud mental, vamos a describir tres principales, ¿sí? Primero, la importancia de acudir a los profesionales de la salud, ya sean médicos, psicólogos, psiquiatras. Cada profesional se encargará de organizar y planificar sus procesos terapéuticos. Aprovechar estos espacios de tipo informativo de salud, de fuentes confiables, ¿sí? Tenemos hoy en día el acceso a internet, tenemos acceso a muchísima información, pero muchísimas veces no seleccionamos la información confiable que realmente a la cual debemos acudir. Entonces es importante tener en cuenta estas fuentes de información a las que estamos acudiendo. Segundo, a manera de sugerencia, recomendación o crítica social constructiva, que se siga reforzando a través del sistema de salud la importancia de establecer las políticas de humanización a ese personal médico en salud. Es indispensable que se humanice lo que es el trato y el manejo de las enfermedades, tanto físicas como de salud mental, para que no se sigan creando esos pensamientos o ideas erróneas frente a algún tema y que terminen convirtiéndose en un tabú, que fue el tema principal que trabajamos hoy. Por último, nuevamente recalcar la importancia de crear los espacios de comunicación asertiva en el hogar, ¿sí? Porque la red de apoyo primaria, como lo es la familia, es indispensable para que se rompan ese tipo de miedos o de pensamientos erróneos frente a los problemas de salud en general. Crear esos espacios tanto en la familia como la obligación también de las instituciones educativas a nivel de nosotros como responsabilidad social que tenemos con la comunidad, es crear esos espacios, permitir la confianza en las personas que de pronto estén padeciendo o que tengan algún familiar que esté padeciendo algún tipo de enfermedad que pueda llegar a causar un tabú o la construcción de ideas erróneas, para que comentemos y empecemos a hablar de estos temas de manera normal, a naturalizar la forma y de verbalizar este tipo de situaciones, que no nos cause pudor o vergüenza poder manifestarnos y expresar lo que estamos sintiendo, las dudas que tengamos frente a esto, para crear una cultura de la confianza frente a estas situaciones particulares en salud que estemos atravesando de manera personal o que algún familiar o amigo pueda estar atravesando también. Fernando, muchísimas gracias por la invitación a tu programa. Esperamos vernos pronto en algún otro espacio también radial con algún otro tema en el cual podamos aportar nosotros desde nuestra profesión. Y nada, muchísimas gracias. Espero que pasen un excelente día. Muy Personal, el programa de WIS Stereo 96.9 sobre desarrollo personal. Fernando Rivero, solo inspiración. Muchas personas que sufren problemas de salud, tanto física como mental, tienen varias crisis antes de ser diagnosticados. Otros les cuesta admitir que están enfermos debido al tabú de la sociedad, y para otros el diagnóstico son respuestas a sus demonios internos. Lo cierto es que cada persona es un mundo y debemos adaptarnos a su enfermedad y a sus necesidades, aparte de rodearlos de amor, aceptándolos como son y entendiendo que pueden vivir una crisis como quien tiene una baja de tensión. Varios psicólogos y psiquiatras coinciden que la mejor forma de ayudar a un paciente
es integrarlo en la sociedad y ayudarle a sentirse uno más. Debemos ser conscientes de que una persona que padece alguna de esas enfermedades tabú puede llevar la misma vida que todos, solo necesita un poco más de apoyo de todos nosotros, aunque algunos necesitarán más cuidados que otros, dependiendo del tipo de enfermedad y de la etapa en que se encuentren. Bueno amigos, hemos llegado al final de este encuentro muy personal. Espero haber tocado sus corazones, en especial que tomemos conciencia que no importa la situación de salud que nos afecte, siempre tenemos el derecho de expresarlo, dejando de lado el qué dirán, y es mejor buscar ayuda profesional oportuna y atender los mensajes que nuestro cuerpo muy sabiamente siempre nos envía. Al Dr. Jair, mil gracias por aceptar nuestra invitación, y a nuestros oyentes les recuerdo que pueden encontrar este y otros programas ingresando a la plataforma www.soundcloud.com, en mi cuenta muy personal, o también en el perfil de Instagram @muypersonal_oficial. Nos despedimos, Hernando Vega en el control y quien les habla, Luis Fernando Rivero. Gracias por su sintonía. Chao pescado.